pero ya estamos aquí. Mi cámara anda fallando, déjenme ver. Según la tengo encendida, pero ustedes van a ver una pantalla en verde. Bueno. No. Ok. Bueno, pues vámonos tendidos. Bueno, así como luego se dice. No, vámonos bien. Bueno, vámonos. Pues muchas gracias por su asistencia. Antes que nada, y reitero nuevamente, buenos días. Pues vamos a compartirles ya la última sesión. Ya la siguiente semana ya no nos vemos. Ahora sí, ya los dejo descansar. Bueno, continuamos. Aquí les muestro el último ejercicio del tema de función de transferencia. En esta ocasión vamos a trabajar las otras dos funciones de transferencia a cortocircuito. Les muestro un circuito donde ya los elementos están transformados. Los elementos están transformados. Recuerden, la impedancia de la bobina es S por L. No voy a quitar mis lentes. Luego no veo bien de cerca. S por L. Y la impedancia de un capacitor es 1 sobre S por C. Para la admitancia de una bobina es 1 entre S por L. Y la admitancia de un capacitor es S por C. Así que si ustedes observan, por ejemplo, el capacitor, por ejemplo, las bobinas están expresadas como un cociente, donde el término S se encuentra en el denominador. Quiere decir que tus elementos ya están transformados, pero a admitancia. Te da una pista la conductancia que se muestra, o resistencia que está expresada en conductancia, que vale 4 ohms. Prácticamente tu circuito está transformado a admitancia, ¿vale? Bien. Y este es el circuito. Las dos funciones de transferencia correspondientes a un cortocircuito son la de corriente y la de admitancia. Solamente son dos, así como las de circuito abierto. En vista de que tenemos admitancias como elementos y luego tenemos una admitancia mutua, ¿verdad? De elementos, pues esto ya me hace pensar que una reducción serie paralelo, pues no va por ahí, sino que ya de forma, digamos, por default, método de nodos, ¿ya? Método de nodos, sin pensarle más. Ok. Voy a configurar el circuito o caracterizar, acuérdense que luego utilizo esa palabra, voy a caracterizar el circuito para la función de transferencia que voy a determinar. Por ejemplo, noten ustedes que en el dato que se encuentre, en este caso de corriente, en el denominador, es el dato que excita. Si es una fuente de corriente, entonces estarán colocando una fuente de corriente a las terminales de entrada. ¿De qué valor? Déjale así, I1. No le pongas 1, no le pongas 2, déjalo así, I1. Ok. Por otro lado, vamos a determinar la corriente 2. Numerador se determina corriente 2. Pero hay una condición, que el voltaje 2, el voltaje de salida, debe estar en corto. De esta forma, ustedes van a observar que se coloca un corto entre la terminal independiente y la base de la salida. Ya está el corto y sopas se lleva de por medio al capacitor, porque el capacitor, sus terminales de este, se encuentran en paralelo a las terminales de salida y la salida la estoy poniendo en corto. La bobina se salva, no se elimina, la bobina sí.
si se salva. La corriente como que la adelanté. Acuérdense que yo les decía, es válido poner el corto hasta acá, por ejemplo. Hasta acá también es válido, como recorrer el corto. Es decir, ya hacernos de la idea de que el capacitor pues ya está eliminado. Se colocan nodos. Aquí hace conexión y hace conexión. Referencia a este y a este. Segundo nodo. Referencia a este y a este. ¿Y a estos quién los referencia? Ah, entonces tengo que poner un nodo base. Así como Spice. Spice me dice, coloca tierra. Ese es el nodo base. Este ya, con referencia a este, ya no estás, digamos, Spice le llama flotado, elementos flotados. Ya cuando colocas un nodo, pues ya no están flotados. Ya está y ya está referenciado. Ok. Una vez que colocas los nodos, tú los enumeras. Nodo 1, por ejemplo, nodo 2 y nodo base. Normalmente el nodo base es el que más conexiones debe de tener y se aloja en la terminal negativa de la fuente. ¿Ok? Bueno. Trazas del nodo independiente al nodo base una caída de voltaje. Como este nodo independiente se llama 1, entonces vas a mencionar potencial de nodo 1. Del nodo independiente al nodo base se traza una caída de voltaje, que se le llama potencial de nodo, y como es del 2, potencial de nodo 2. ¿Vamos? Ok. Esta bobina, porque viene lo siguiente, la pregunta es, ¿y cómo calculamos la corriente 2? Bueno, para calcular la corriente 2, hay que observar el circuito de esta forma. Observas que tu bobina, si la reacomodas, si tú la giras, la bobina, notarás, vamos a suponer que giro la bobina, ¿no? Aquí está, mira. ¿Qué notas? Que se encuentra en paralelo a la conductancia, ¿no? Sí, prof, la estoy girando. Ve, este punto es el mismo que este y aquí está. La estoy girando. Bueno, por otro lado, viene una corriente 2. Aquí. Hagan de cuenta que giré también la corriente 2. Aquí. Va entrando. Entonces, la corriente 2 cuando circula por la bobina polariza. Más, menos. Generando una caída de voltaje en este sentido. ¿Qué observas? Que esta caída de voltaje es similar o igual a la de la conductancia y no se diga a la del potencial de nodo. Como este es el dato que pues me puede ayudar a calcular la corriente, no se te olvide que una corriente requiere de una admitancia y de un voltaje. Entonces, si tú ya observaste que la corriente 2 pasa por la bobina, esta corriente pasa por la bobina, que sería corriente 2, ¿cuál crees tú? ¿Qué admitancia sería la que requieres ocupar? Pues la de la bobina, prof, ¿de acuerdo? Porque ahí pasa la corriente, entonces la bobina es 4 entre S. Cuando pasa la corriente por esa admitancia, te genera una caída de voltaje. Esa caída de voltaje, pues es el de la bobina misma, ¿no? Pero esa caída le podemos llamar voltaje 2. ¿Por qué, profe? Porque viene del elemento 2, quizá, pero no confundir con el voltaje 2 de las terminales, ¿no? Por eso, no, perdón, no sería adecuado referenciarla a un voltaje 2, sino que te parece si la referenciamos al potencial de nodo 2. Lo que sí eso es un hecho es que va un voltaje. Entonces le ponemos por U2 de Laplace. Vean que esta caída de voltaje es similar que la del potencial de nodo 2, es decir, está en paralelo a este potencial, será el mismo. Pero observa esta caída, va hacia arriba y esta va hacia abajo. Y como estoy utilizando como referencia el potencial de nodo 2,
hay que agregarle un signo negativo. Pero este signo no es porque la admitancia la vuelva negativa. No, no, no. Esto es la referencia que se tiene del potencial de nodo 2. Por eso aparece este signo. ¿Vale? Y esta es la forma en cómo se calcula la corriente 2. Pues más a nuestro favor, porque el método de nodos pues, te va a calcular los potenciales de nodo. Por eso lo referenciamos al potencial de nodo 2. Listo. Esta es la forma en cómo podríamos obtener la corriente 2. Bueno, lo que a continuación sigue es que una vez que se establecen dos nodos, pues nos hace pensar que debemos de trabajar dos ecuaciones principales o canónicas. La primera es referenciada al nodo 1 y la segunda es referenciada al nodo 2. Vamos a calcular, eso invita a que calculemos Y11, Y22, Y12 y Y21. Entonces, Y11 dice así, la suma con signo positivo de las admitancias propias de elementos que pertenecen al nodo 1. Esta bobina o esta admitancia 3 entre S más 6 entre S. Perfecto. Pero yo observo que esas bobinas pertenecen al nodo 1 y tienen un acoplamiento. Entonces, este acoplamiento, ¿verdad? Se considera dos veces por la influencia de este y de este otro. Entonces vas a poner dos veces menos el valor de tu admitancia mutua. Ahora, por otro lado, jóvenes, noten ustedes que en el circuito original tenemos una admitancia negativa. Y se acuerdan que en el caso de nodos, ayer, la vez pasada vimos uno de admitancia, de impedancia. ¿Y qué hacíamos? Que orientábamos las bobinas de acuerdo al signo de acoplamiento. Bueno, aquí vamos a hacer un caso contrario. Vamos a orientar a los elementos que te generan, ahora sí que la invertancia mutua o admitancia mutua, como quieras verlo, pero de signo contrario. Entra por punto, este es menos, entra por punto y el otro entra por punto, entonces te genera positivo. Pero espérenme tantito, esta orientación de color rojo obedece, lo voy a poner aquí arriba. Primero, debemos de acordarnos que la orientación corresponde a inductancias. Entonces, si entra por punto y el otro entra por punto, estamos hablando de una inductancia mayor que 0, es decir, positiva. Cuando ustedes se dieron a la tarea, porque lo observaron, y calcularon las admitancias, ¿recuerdan? Yo les comentaba que hay una regla, que cuando calculan las admitancias, se invierte el signo de la invertancia mutua. Negativo. Eso siempre sucede. Siempre sucede con los datos mutuos. Inductancia es positiva, invertancia se vuelve negativa. Y viceversa. Entonces, si tú tienes una invertancia que está siendo negativa, se te está recomendando que orientes como si fueran inductancias, no invertancias. Cuando tú obtienes las invertancias a partir de las inductancias, es mediante este acomodo, para que tú tengas una inductancia mutua positiva, por cálculo, ¿se acuerdan de los cálculos? Te daba una invertancia negativa. Y lo único que haces después es el siguiente paso. ¿Cuál, prof? A sabiendas que este ya es negativo, viene la transformación. Y listo. Que esto fue lo que sucedió. Ve los pasos. Inductancia, invertancia, admitancia. Ya este se vuelve negativo. Y entonces la admitancia lo que hace nada más es dividir entre este. Vean cómo está aquí. Por esa razón, ustedes pongo esta nota, orientada al signo contrario. Una vez que te das cuenta, entonces dices, este sentido sale del nodo. La incidencia es positiva. Recuerden que corrientes que salen del nodo son positivas. Esta otra sale del nodo, es positiva. Más por más, te va a dar más. O sea, este signo más, no es porque, lo puse. No, no, no.
sale de una incidencia de las dos bobinas con respecto al nodo 1. Ojo, no es por una inercia de que se tiene que sumar, a lo mejor se resta, por eso hay que revisar. Ok, resulta que tengo el mismo denominador, S es aquí y S aquí. 3 y 6 te da 9, menos 2S te va a dar 7S, perfecto. Vamos con Y22, aquí está. La suma con signo positivo de las admitancias propias de elementos que pertenecen al nodo 2. Esta bobina que vale 6 entre S, esta conductancia que vale a 4, y esta bobina que vale 4 entre S, o ya sea que la ves aquí. Aquí están. Sí, una de ellas tiene acoplamiento. Esta de 6 entre S que está conectada al nodo 2. Pero para que este acoplamiento, esta admitancia mutua se considere, requerimos que la otra pareja también pertenezca al nodo 2, y eso no ocurre. Por lo tanto, esta admitancia mutua no se ocupa para el cálculo de la admitancia Y22. Te queda 6S más 4 entre S, te va a dar 10 entre S más 4. Perfecto. Vamos con la Y12 o Y21. Dice así: la suma con signo negativo de las admitancias propias que se encuentran entre el nodo 1 y nodo 2. Esta es propia, esta es propia, esta es propia y esta es propia. Pero de estas 4 que señalo, solamente esta que estoy señalando se encuentra entre el nodo 1 y 2. Y entonces la colocas. Este signo negativo sale por la leyenda que te dije. La suma con signo negativo, bueno, pero también puede salir haciendo esta cuenta. Esta incidencia ya establecida sale del nodo 1, entonces la incidencia es positiva saliendo. Y aquí entra el nodo, la incidencia es negativa, más por menos te va a dar menos. ¿Sí observan? Vientos. Ahora, veo que aquí tengo una admitancia mutua. Revísala. A lo mejor tiene que ver con el nodo 1-2. Vamos a ver si es cierto. Esta bobina pertenece al nodo 1 y al nodo base, tus terminales. El nodo base, siempre les digo a mis alumnos, es de chocolate, no juega. ¿Ok? Entonces pertenece al nodo 1. Perfecto. Ya tengo un punto a mi favor. Requiero entonces que la otra bobina, el segundo, la otra pareja, se encuentre entre el nodo 2 para que entonces considere el acoplamiento, la admitancia mutua. Yo observo que esta bobina pertenece al nodo 1 y al nodo 2. Yo le llamo comodín. Como esta bobina ya se quedó con el nodo 1 y esta que tiene esa virtud de ser comodín, bueno, ya no me puedo ir a 1 porque ya me lo ganaron. Entonces se relaciona con el nodo 2. Quiere decir que este acoplamiento es válido para el Y12, es negativo, porque está generado por admitancias conectadas en diferente nodo. Esta al nodo 1 y esta al nodo 2. Y entra. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y este signo, profe, de dónde sale? Ah, de la incidencia de esta bobina con el nodo 1 que es saliendo. A favor. Lo voy a poner aquí abajo. Y esta es entrando al nodo. Entrando negativo. Más por menos te va a dar menos. Menos por menos te va a dar más. Y este tienes menos 6 en 13, te va a dar menos 5 en 13. Listo. Ahora, revisa la ecuación del nodo 1. Me voy a dar cuenta que en el nodo 1 se encuentra conectada una fuente de corriente de valor I1. Perfecto. ¿Se acuerdan de esta forma graciosa o curiosa que les explico? Si la fuente le pica al nodo es positivo. Y así sucede. Entonces colocas la corriente 1 positivamente. No se te olvide que una corriente se obtiene de una admitancia por un potencial. Recuerda que esta es una admitancia potencial. Por eso lo tienes que igualar a una corriente. En el segundo nodo no hay nada que incida de fuente de excitación. 0. Por Kramer, gracias a Kramer, me voy a dar a la tarea de resolver el sistema de ecuaciones por determinante para U2. Aquí está. Entonces Kramer dice que es el delta
del potencial de nodos entre el delta. Aquí puedes ver que tengo la admitancia de la columna del potencial nodo 1. Aquí tengo los términos independientes con los que se igualan las ecuaciones en la columna del potencial del nodo 2. Acá tengo las admitancias de la columna del potencial nodo 1, las admitancias de la columna del potencial nodo 2. Resuelves, producto cruzado, producto cruzado, producto cruzado, producto cruzado. Entonces, este menos con el menos del determinante se hace positivo. 5 en 13 por la corriente 1. Y aquí te da 28 en 13 más 70 en 13 cuadrada menos 25 s cuadrada. Este con este se pueden simplificar y así sucede. 45. Noto que tengo de la función 3 cocientes, pero uno de ellos está dividido con una s de mayor orden, que es cuadrada. Por eso multiplico numerador y denominador por s cuadrada, quedándote como 5 por s entre 28s más 45. Ya tienes el potencial de nodo 2, pero me falta multiplicar por 4 entre s negativo. Aquí lo sustituyo y tengo 4 por 5, 20. Se facilita que esta s con esta s se eliminen. Aquí está el menos 20 por i1 entre 28s más 45. Como ustedes pueden ver, esta corriente 2 depende de la corriente 1. Al sustituirlo en la función de transferencia, pues esta corriente 1 se elimina con esta y te queda la función de transferencia de corriente como menos 20 entre 28s más 45. Listo, hemos acabado el primer parámetro de 2. Función de transferencia, perdón. Ahora la que sigue es la de admitancia. Tienen que volver a reescribir el circuito. Bueno, por facilidad también. Bueno, ahora la única cosa que cambia, prácticamente podemos decir que el circuito no cambia. Lo único que cambia es la fuente de excitación. Ahora ya no tendré la fuente de corriente, sino vamos a ocupar una fuente de voltaje. Porque para calcular esta función de transferencia, esta corriente 2, que se fue la que se calculó en la función pasada, pues ahora se va a dividir por un voltaje. Y como ustedes saben que el denominador es quien excita, entonces pones fuente de voltaje. De ahí en fuera, todo el circuito, jóvenes, todo es lo mismo. Como se hizo un borrón y cuenta nueva, yo les sugiero volver a colocar los nodos y enumerarlos como los tenían anteriormente. Igual. Aquí puedes ver el corto, se elimina nuevamente el capacitor, nuevamente te pide calcular la corriente 2, o sea, el circuito no ha cambiado, nada, más que la fuente de excitación. Esta es una gran ventaja, jóvenes, y quiero que lo observen, porque así sucedió con el parámetro de circuito, perdón, con la función de transferencia de circuito abierto. Esta forma de calcular la corriente 2 es exactamente la misma que en la función de transferencia anterior. Y como yo seguí nombrando los mismos nodos anteriores, no los cambié, los seguí poniendo igual, chicos, ya tenemos garantizado el cálculo de las admitancias propias y mutuas. O sea que estos cálculos, yo les recomiendo que ya no los vuelvan a hacer, ya los hicieron, ya no los vuelvas a hacer, yo los pongo para mostrarles que los voy a ocupar de nuevo. Entonces, esta es una ventaja, porque se ahorran estos cálculos, siempre y cuando sigas llamándole nodo aquí, nodo 1, cuando acá también dices nodo 1. Si tú los cambias, aquí le pones nodo 2, aquí le pones nodo 1, vas a tener que hacer su modificación aquí. Este será Y2 y este será Y11. Ten cuidado, solamente eso, ¿vale? Ok. Bueno, ¿dónde es donde ocurre realmente el cambio? Puesto que el análisis es el mismo al anterior, pues es en las ecuaciones canónicas del método de nodos. No se te olvide que esta es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2. Si tú observas la ecuación 1 y 2, notarás que hay un cambio. ¿Cuál? Recuerda que la corriente es la admitancia por el voltaje. ¿Ok? Bueno, este voltaje lo estoy llamando potencial de nodo, llamado o conocido como U. ¿Ok? ¿Te acuerdas que es una corriente? No, pues que sí. Ahora yo tengo una fuente de voltaje. Entonces,
no conocemos ese voltaje. Bueno, pues de hecho no es recomendable ponerle un valor, simplemente se llama V1, ok. Pero la admitancia por un potencial te da una corriente, entonces yo no puedo igualar directamente a la fuente de voltaje. Tengo que poner corriente de la fuente de voltaje. Y jóvenes, es una incógnita. El potencial de nodo 2 es una incógnita y el potencial de nodo 1 es una incógnita. Tienes tres incógnitas, dos ecuaciones, el sistema se vuelve inconsistente, no lo puedes resolver. Requerimos entonces una ecuación adicional. Siempre que tengamos una fuente de voltaje en un método de nodos, yo les digo a mis alumnos, no es compatible. La fuente de corriente sí, pero la fuente de voltaje no. Como no es compatible, requieres una ecuación adicional. Yo observo que el voltaje en V1 es el mismo que el potencial de nodo 1, puesto que están en paralelo. Y de esta forma menciono que el voltaje 1 es igual al potencial de nodo 1. Así que como ustedes pueden ver, en estas ecuaciones canónicas ya sustituí el potencial de nodo 1 por voltaje 1. De esta forma, digámoslo así, ya no tenemos una tercera incógnita, sino simplemente nos quedamos con dos incógnitas. Pero, prof, pero sigue siendo B1 y no sabemos. No te preocupes, B1 se va a eliminar. Aquí ya se sustituye por facilidad de la ecuación 2, la tomamos para determinar el nodo, potencial nodo 2, puesto que nada más es una incógnita en esta ecuación. La ecuación 1 no nos sirve de mucho porque tengo dos incógnitas. Mejor vámonos por la más sencilla, la ecuación 2. Este pasa con signo contrario de la igualdad. Fuera de la igualdad, del otro lado de la igualdad, este es menos, pasa positivo. Este está multiplicando al potencial de nodo 2, pasa dividiendo. Tengo otra vez en esta función dos cocientes que están divididos entre S. Multiplica S y numerador y denominador. Te queda 5, voltaje 1 entre 4S más 10. Ya tengo el potencial, pero te falta la admitancia. Entonces me queda menos 20, ¿verdad? Este AS se multiplica por 4S cuadrada más 10S. Perfecto. Este voltaje, ¿verdad? Se va con el voltaje de la función. Y quedando que la función de admitancia te queda menos 20 entre 4S cuadrada más 10S. Servidos, chicos. Ahí están las dos funciones de transferencia de cortocircuito. Estamos aplicando el método de nodos, y además estamos trabajando acoplamientos magnéticos. ¿Vale? Esto es padrísimo. Y con esto cierro el subtema de esta unidad. Paso al siguiente subtema y último. Respuesta en frecuencia. Me voy a permitir a leerlo y ahorita les explico. El método más común de obtener información gráfica sobre la respuesta en frecuencia es mediante un diagrama de Bode o gráfica de Bode. La respuesta a frecuencia de un circuito lineal que es excitado, ojo, senoidalmente, se determina a partir de la magnitud, un dato, y del ángulo de fase, dos datos, de la función de transferencia del circuito. Hace rato estuvimos trabajando la función de transferencia, de voltaje, de corriente. En este caso, en el ejercicio 4 fue de corriente y fue de admitancia. Bueno, esta respuesta proporciona información sobre el comportamiento del circuito ante la frecuencia. Para esto, hay dos formas de hacer este estudio, en forma lineal y en forma logarítmica. La más común es la logarítmica. Forma lineal. Para hacer el estudio de esta forma se sustituye la letra S por J omega. Ah, caray. Sí, mira. Se dieron cuenta que S es igual a algo que le llamé ρ más J omega. Aquí pueden observar una parte real y aquí una parte imaginaria, es decir, un número complejo. Cuando ocupan la S de esta forma, es porque voy a revisar o voy a hacer un análisis de estabilidad, jóvenes. Pero si ahora a S le quito la parte real y me quedo con la parte imaginaria, ¿qué creen?
voy a hacer un análisis de respuesta en frecuencia. Interesante. Entonces, ya me voy a otro tipo de análisis por el hecho de quitarle la parte real, ¿vale? Nosotros ya estudiamos o ya le dimos una revisada a la estabilidad. ¿Se acuerdan que estos puntos los graficábamos en un plano S? Y de acuerdo a cómo estaban colocados en el plano S, decíamos que tu sistema o tu circuito era estable, críticamente estable o inestable. Ahora, al quitar la parte real, S se queda con el puro número imaginario. Y esto me va a ser útil para determinar una respuesta en frecuencia. ¿Vale? Así se sustituye S por J omega, obteniéndose de esta forma una función de transferencia en forma compleja. Arreglando este complejo en su forma polar, ojo, forma polar, se tendrá que el módulo del complejo, al graficar, nos da la respuesta en frecuencia de la magnitud, que ya lo había comentado, de la función, y la otra es la fase del complejo, me va a dar la respuesta en el ángulo de fase. Es decir, esta H ya no está en términos de S, ya lo voy a sustituir por J omega. Entonces, lo que te quiere decir en este párrafo es que esta función de transferencia la expreses en forma polar. Aquí puedes ver la magnitud y aquí puedes ver el ángulo de fase. Entonces, a esta es la parte que se refiere a el enunciado. Magnitud de esta forma polar, ángulo de fase de esta función polar que proviene de una función de transferencia. Puede ser volt por cada volt, puede ser ampere por cada ampere, son las más comunes. También tenemos la de ohm y también tenemos la de mos, la de admitancia, pero voltaje y corriente son las más comunes, hablando en forma experimental, en forma práctica. Y la forma logarítmica se determina multiplicando 20 veces el logaritmo de la magnitud. Oiga, prof, ¿y la fase? No, no hay problema con la fase. Esa no requiere un eje logarítmico. La magnitud sí está en decibeles y la otra es volt por cada volt. Hay quienes le llaman adimensional porque volt entre volt se hace 1 o se hace 0, 1 más bien, o se eliminan y ya quedando adimensional. Pero yo les he estado diciendo, no, en lo personal es volt por cada volt. Aquí les voy a mostrar este ejemplo. Determinar la respuesta en frecuencia del siguiente circuito para una función de transferencia de voltaje, V2 entre V1. Recuerden que tenemos 4 funciones de transferencia, pero una de las más comunes es la de voltaje, al igual que la de corriente. Bueno, en esta ocasión voy a solicitar el trabajo de la función de transferencia de voltaje. Ok, aquí está el reactivo, 5 ohms y 1 medio de Henry. No están convertidos, quiero aclarar. Aquí están las terminales de entrada, aquí están las terminales de salida y sus referencias, corriente 1, voltaje 1, corriente 2, voltaje 2. Este es un circuito RL, como acabas de ver, y va a tener un comportamiento como un filtro pasaltas. Hoy te explico esto. Este circuito, ojo, aquí hay una nota interesante, presenta la frecuencia de corte en omega C igual a R entre L, radianes sobre segundo, o frecuencia de corte R entre 2 pi L. Esta está en Hz. En la magnitud se obtiene el valor RMS, muy importante, de la amplitud máxima y en la fase en 45 grados. ¿Ok? Bien. Esto lo vamos a ver ahora. Profe, ¿de dónde saca esta fórmula, prof? Y de esta otra, ustedes se preguntarán. Sencillamente. Ahí les va. ¿Se acuerdan de la reactancia de la bobina? No, pues que sí. Vale omega L, ¿se acuerdan? Sí, sí, prof. Es diferente a la impedancia. La impedancia de la bobina es J omega L. ¿Vale? Ok. Pero yo me refiero a la reactancia. La reactancia, al igual que la impedancia, en este caso, particularmente la reactancia es como una resistencia, igual a omega L.
Despejen omega. Este está multiplicando, pasa dividiendo del otro lado de la igualdad. Ah, caray. Vean, es la misma. Solo que le voy a llamar C para referenciar a que esta es una frecuencia de corte. La C es de corte. Oiga, prof, ¿y de dónde sale R entre 2pi? Ah, ¿te acuerdas de omega igual a 2pi f? No, pues que sí. Despeja la f. Ah, pues es omega entre 2pi. ¿Qué te parece si sustituyes la omega? A esta llámale frecuencia de corte y entonces esta va a ser omega c. Ah, ok. Sustituye y te queda R, ¿verdad? Entre 2pi por L. Y esta, así es como nace esta ecuación. Esta está en radianes sobre segundo y esta otra está en hertz. Tú decides cuál ocupar. Es más práctico. En forma experimental, es esta. En forma teórica, como lo voy a hacer, es esta. Ok. Ahora sí, te voy a colocar la función de transferencia, que es una relación de voltaje. Voltaje 2 entre voltaje 1, cuando la corriente 2 es igual a 0. Profe, ya se le había olvidado. No, está ahí presente. Váyanse acordando que la función de transferencia, ya por default, se maneja en terminales abiertos. Y lo pueden ver aquí, miren. Aquí tengo mi fuente de voltaje 1. ¿Se acuerdan? Que denominador excita. Sí, prof. Y numerador calculas. Y la corriente 2 es igual a 0. Ya no la pongo, pero ya dejo las terminales abiertas. La encomienda es calcular el voltaje 2. Pero yo observo que el voltaje 2 se va a obtener a través del voltaje en la bobina. Y como tengo dos impedancias conectadas en serie a una fuente de voltaje, creo que aplicar un divisor de corriente de voltaje es correcto. Y es así. Es el voltaje que entra por el valor de la bobina. Aquí ustedes pueden ver, se me pasó decirles que esta bobina ya está expresada en impedancia. Recuerda que la impedancia de una bobina es S por L. Y como la bobina vale 1/2, te queda 1/2 de S o S entre 2. Aquí está. Esta ya es una impedancia. Entonces, es el voltaje que entra por la impedancia de la bobina entre 5 más la impedancia de la bobina, que es la impedancia conectada en serie y que participa en la división de voltaje. Haces tus cuentas, ¿verdad? Sacas un común denominador, 5 por 2, 10, más S, y ¿qué observas? Que este 2 con este se va. Te queda que el voltaje 1 es igual a S más 10, entre S más 10 por el voltaje 1. Al sustituir el voltaje 2 en la función de transferencia, este voltaje con este otro se va. Y te queda que el voltaje es igual a S entre S más 10. Y esta es la función de transferencia. Ya hemos acabado. Y esto es lo que hacíamos en el tema anterior. Ahí le encargo. Esta es la función de transferencia como lo hemos hecho. Ahora, voy a darle un giro. Porque, ¿se acuerdan? ¿De qué, profe? De que dada la función de transferencia, de acuerdo a lo que estábamos viendo anteriormente, puedo dar dos giros. Uno es que cheque los ceros y los polos de la función para irme desde el punto de vista estabilidad. Órale, profesor. Ahora no voy a irme ahí. Voy a irme a lo que le llamamos respuesta en frecuencia. Y para ello, fíjense lo que voy a hacer con la función de transferencia. Ya no voy a calcular los polos y ceros, no, y graficarlos, no, en el plano S. Ya no. Ahora lo que voy a hacer es sustituir la S por J omega. Entonces, como la función de transferencia está en términos de Laplace, pues ahora le pongo J omega. Miren, aquí quizás me faltó la V. Igual a J omega entre J omega más 10. Como bien decía en la lectura, tienes que expresarla en forma polar. ¿Ok?
Entonces, voy primero por el denominador. ¿Quién es la parte real? 10. Por eso decía de un número complejo, porque se va a mezclar este número imaginario con otros números imaginarios o con números reales para formar la forma compleja. Ya lo decía el enunciado. Entonces, es la parte real al cuadrado, aquí lo puedes ver, la parte real al cuadrado, más la parte imaginaria. Ya no le pongas la J. La J te sirve para identificar lo imaginario de lo real. Entonces pones W al cuadrado, ¿verdad? La suma de eso y le sacas raíz. Eso se le llama magnitud de este número complejo, porque voy a trabajar la forma polar. Luego, este simbolito se le conoce como cis, tangente a la menos 1 de la parte imaginaria, no le pongas J. ¿Qué signo es? No, que positivo, déjale así, entre 10. ¿Vale? Bien. En el numerador es algo similar, si no es que similar. Parte real, no tengo prof, 0. Parte imaginaria, omega. Elevo al cuadrado, omega al cuadrado, sácale raíz. Listo. Entonces te queda raíz de omega cuadrada y esto es igual a omega. Por esa razón pueden ver aquí omega. Ah, es cierto, prof. El siguiente paso es calcular, lo voy a poner aquí un poquito amontonado, tangente a la menos 1 de la parte imaginaria entre la parte real, pero la parte real no existe. Esto se indetermina. Sopas. Y tangente de una indeterminación, pues es el ángulo máximo, 90 grados. Y aquí se le pone. Una forma de comprobar que es 90 grados, hace este ensayo. Te invito a que hagas este ensayo. ¿Cuál, profe? Omega es un dato, ¿no? Una magnitud. ¿Qué te parece si haces esto? Coseno de 90 grados más J, la parte imaginaria, omega, seno de 90 grados. De esta forma compruebas. Este 90 lo extraigo. Es decir, de la forma polar lo voy a pasar a forma rectangular. Coseno de 90 grados, 0. Por omega te va a 0, sopas. Seno de 90 grados es 1 por J omega, pues te queda J omega. De esta forma compruebo que J omega es omega cis de 90 grados. Ok. Para meter esta omega dentro del radical y tener compactada, voy a llamarlo así, la magnitud, vas a elevar la omega al cuadrado. Acuérdate que omega al cuadrado, raíz de eso, tendrías que, omega equivale a omega al cuadrado raíz. Y tú sabes que un radical entre un radical, pues puedes descomponerlo en un solo radical. Y así es como yo lo hice. Omega cuadrada entre 100, ya multiplicamos 10 al cuadrado, te va a dar 100 más omega cuadrada. Ángulo ¿te acuerdas de cuando tienes formas polares o fasoriales dividiéndose? Los ángulos, ¿qué pasa? Se pasan restando. 90 menos la tangente de la menos 1 de omega entre 10. Perfecto. Ahora, no se te olvide que esto es la respuesta en frecuencia de la magnitud. Y este es la respuesta en frecuencia del ángulo de fase. Perfecto. Pues vamos a graficarlos. Aquí. Aquí tengo la magnitud, algo que le voy a llamar lineal y algo que le voy a llamar logarítmica. ¿Te acuerdas? Que podía expresarlo en forma lineal y en forma logarítmica. Y con el ángulo de fase, pues no había esa situación. Ok. Y ustedes se preguntan, profe, ¿y qué valores sugiere? Yo te recomiendo primero que me des el dato de omega C, de la frecuencia de corte. ¿Te acuerdas que era R entre L? Sí, sustituye el valor de la resistencia. No, pues que vale 5. Y el de la bobina, no, pues que es un medio. Aplica la del sándwich y te queda 5 por 2, que va a valer 10. Entonces la frecuencia de corte son 10 radianes sobre segundo. Este valor es el que pongo aquí. Y proponemos valores pequeños a 10, 8, 6, 4, 3, 2, 1, 0. Se me ocurrieron. No se te olvide el 0. Se me ocurrieron. Pudo haber sido de 2 en 2, de 1 en 1, como tú quieras. Lo ideal es que tú propongas valores menores a 10 y mayores. 12, 14, 16, 18, 20, hasta infinito. Ya, punto.
Ahora, lo que vas a hacer es sustituir la omega en la magnitud. 0 entre 100 más 0, pues te queda 0 entre 100, te va a dar 0. Y así sucesivamente. Sustituyes omega a 1, 2, 3, y así te sigues y te va a ir arrojando estos datos. Pum, 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 pum. ¿Sale? De tal manera que vas a llegar ya en un número muy, fíjense, por más grande que sea tu valor, se va aproximando a la unidad y hasta ahí llega, a la unidad, ¿eh? Ya va a haber datos que no, por más que le aumentes, no pasa de 1. Vean cómo va aumentando los valores hasta llegar a 1. Es esto lo que decía, mira. Ya, por más valores que le pongas, ya no va a llevar a esta forma. Miren, va aumentando, empezamos de 0, ¿no? Miren, acá por acá no se alcanza a ver el 0. Empezó, vamos, hasta llegar a 1. Llegas a 1, pero tú aumentas más valores de omega, más. Y como bien te dije, ya no pasa de 1, se estabiliza. Ya por más valores de frecuencia que le pongas, ya superé 10. En 10 se encuentra la frecuencia de corte, miren. Aquí está. Cuando tenemos 10, equivale a 0.707. Hagan la cuenta y va a dar esto. A esto le vamos a llamar RMS. Órale, prof. Pero permítame, es una relación RMS. Pero entonces, como más la aumentas 14, 15, 18, 20, 40, 50, ya te va a dar 1. Por eso le puse hasta infinito. Valor que tú quieras, te va a dar ya 1, ya no se mueve. ¿Sale? Entonces, esta es la curva de comportamiento de la magnitud. Al principio, bueno, ahorita lo explico. Vamos a sacar 20 logaritmos. Entonces va a sacar 20 logaritmos de 0, está indeterminado. No hay valor. Cuando sacas el logaritmo de 1, te va a dar menos 20. Y así sucesivamente. Lo interesante es ver que cuando llegas al logaritmo de 0.770, porque recuerda que este dato es estos, son estos, aquí véanlo, son estos. Entonces, cuando sacas el 20 logaritmo de 0.771, qué curioso, te va a dar menos 3 decibeles. Y conforme aumentes este dato, al llegar a 1, logaritmo 20 logaritmo de 1, 0. ¿A poco, prof? 0. Entonces, ahí te va la idea. Cuando grafica la magnitud, ¿verdad? Vas a darte cuenta que 0.707 equivale a menos 3 decibeles. Y la magnitud 1 equivale a 0 decibeles. Esto se le llama lineal. Y esto se le llama logarítmico. ¿Ok? Ahora, cuando tengan decibeles mayores de 0, se le llama a esto ganancia. Decibeles menores a 0, negativos, se le llama atenuación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta gráfica va aumentando, llega a la frecuencia de corte, aquí voy, miren, va aumentando la frecuencia, llegó a la frecuencia de corte y me dice algo interesante. Como son signos negativos, esto es una atenuación. Este circuito no va a dejar pasar las frecuencias bajas. Pero a partir de la condición de frontera de la frecuencia de corte, llamada frecuencia de corte, ya va a empezar a dejar pasar las frecuencias mayores, miren, de tal forma que ya se estabiliza 1 y yo sigo aumentando la frecuencia. A esto se le llama filtro pasa altas. Ya te deja pasar todas las frecuencias, todas, valor unitario, todo. Un filtro es un circuito que se emplea para discriminar, te discrimina frecuencias y otras te las deja pasar. Es interesante bloquear a las frecuencias que no queremos. Es muy útil bloquear las frecuencias que queremos
perdón, que no queremos y dejar pasar las que queremos. Esto es para que estas frecuencias indeseables interfieran en el comportamiento. Ok. Seguimos con el ángulo de fase. Sustituye 0. 90 menos la tangente menos 1 de 0 entre 10. Se indeterminan. Bueno, te va a dar 90 grados. Ajá. ¿Vale? Y, bueno, se indetermina. Y tienes 90 grados. Esto es tangente de 0. Aquí es 0. Entre 10 te va a dar 0. Tangente de 0 es 0. A la menos 1, 0. Perdón, no se indetermina. Se hace 0. 90 te queda. Y así vas dándoles valores. 2, 3, aquí los vas sustituyendo. De tal forma que cuando lleguemos al valor de 10, curiosamente el ángulo te va a dar 45 grados. Por un lado tenemos el RMS y por otro lado los 45 grados, hasta llegar a 0, conforme tú aumentes el valor. Entonces quiero que observes que en magnitud lineal es 0 a 1 máximo. Logaritmo es de menos 3 decibeles a 0. Menos 3 a 0. Y ángulo es de 90 a 0. No hay otra. Vean la gráfica. De 90 va disminuyendo, llega a 45 y luego, por más que le des valores, por más valores que le des de frecuencia, ya se quedó en 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y esta es la respuesta en frecuencia del ángulo de fase. Estos son grados. 90, 45. Este tiene un eje lineal. Este puede tener un eje lineal o logarítmico, expresado en forma logarítmica. Y eso es todo. Ahora, otra cosa. Vean cómo funciona esto. Porque a lo mejor estos valores, ustedes dirán, ¿y eso qué, prof? Espérame. Ahí te va. Fíjense cómo es el valor RMS. Vamos a suponer que voltaje 1 tiene un volt en forma experimental. Sí, prof. ¿De acuerdo? Sí, prof. Entonces, agarra la función de transferencia. Esta fuente de voltaje prácticamente es una forma de onda senoidal. ¿Vale? Tiene una magnitud que le estoy dando de 1 volt. Y la frecuencia es diferente de 0. ¿Vamos bien? Oiga, profe, pero aquí usted no le puso senoidal. Espérame. Esta es una fuente de voltaje universal. Puede ser de corriente directa o puede ser de corriente alterna. La corriente directa no puede ser porque si es de corriente directa, omega vale 0 y este bobina, pues ya estaría viéndolo como un corto. Y no es así, ¿verdad que no? Ok. Entonces, sutilmente, aunque no esté dibujado de esta forma, estoy trabajando una función senoidal. Pero para no ser particulares, específicos, simplemente le ponemos B1. Ni valor de voltaje, para que vean. Ni tampoco una forma senoidal, porque puede ser un escalón, ¿verdad? Puede ser una rampa, puede ser un impulso, inclusive la senoidal. Pero en el caso particular de la respuesta en frecuencia, vieron un enunciado donde señalé excitado senoidalmente. Entonces, aquí ya particularizo con un caso particular de una función senoidal. Por eso es bien importante que le den una leída a estos párrafos. La respuesta a frecuencia de un circuito lineal que es excitado senoidalmente se determina pum, pum, papas. Entonces, ya te estoy forzando, digámoslo así, porque originalmente puede ser cualquier función. Pero ya para la respuesta en frecuencia es empleada la función senoidal. Tiene una frecuencia, desde luego, diferente de omega, ¿vale? De 0. Vamos a proponer que esta frecuencia la ajustes a 10, como está aquí. Entonces, ¿cuánto te dio este cociente? La raíz de este cociente. No, pues que punto 707. Entonces voy a hacer aquí la cuenta, mira. Punto 707 es esto. De hecho, le puse 1, sí. Punto 707. 70, 70. Es esto.
igual a voltaje 2 entre voltaje 1, pero el voltaje 1 te dije que era 1 volt. Despeja. Despeja. A ver. ¿A poco, prof? Sí, despeja. Voltaje 2 es igual a 1 por 0.707. 71. ¿Y cuánto te da? Órale, prof. 0.700. 0.7071. Ah, caray. ¿Y no es el valor RMS de 1? Sí, cierto, prof. ¿Ven? Ahora, ¿qué te parece? Fíjate, ¿qué te parece hacia ahora, en vez de 1, entran 10 volts? Aquí le cambias. Aquí es 10 volts ahora. Sopas, profesor, sí, cierto. 10 volts por 0.707, ¿qué te va a dar? Sí, 0.707 volts. 0.071 o 71 milésimos. Este es el valor RMS de 10. Por eso la función de estos valores no cambian. Para 10. Para 8 cambia. Pero vean la relación. Interesantísimo, ¿no? Es esto a lo que me refiero. Aquí esto está fijo, de acuerdo a la frecuencia. Por ejemplo, yo no me he movido de 10. Por eso sigo manejando punto 7071. No me he movido de 10. Y vean. 10 por punto 7071. 707 volts RMS. Así funciona la función de transferencia. Lógicamente, cambio la frecuencia, por ejemplo, le pongo 20, y ahora esta relación la voy a cambiar porque es punto 89, ¿qué? Punto 8944. Ah, órale, prof. Esto es lo que no cambia a esta frecuencia. Y así ponle 10 o ponle 1. Y entonces aquí vas a tener punto 8944. Padrísimo, ¿no? Porque esta relación del cociente, inalterable para la frecuencia que vas a ocupar. ¿Ok? Y esto se hace en forma experimental con el osciloscopio y generador, y hay que estar variando la frecuencia y tomar datos. Y ya después a mano los grafica o en la computadora. Ok. No sé si ya se va a acabar el tiempo. Ok. ¿Cómo andamos de tiempo? Dice que menos de 2 minutos. Segundo ejercicio. En el segundo ejercicio tenemos ahora un circuito RC. Ya les estoy indicando que es un filtro pasabajas. La misma idea, es la misma idea. Una resistencia y en vez de una bobina coloco un capacitor de 1 medio de farad. Aquí está la entrada y aquí está la salida. ¿Ok? La frecuencia de corte se encuentra en 1 en RC o 1 entre 2 pi por RC. Y la misma idea, ahí les va la idea de cómo obtengan la frecuencia de corte. ¿Se acuerdan de la reactancia del capacitor? Sí, prof. Omega L. 1 sobre omega L. Esta considérala como una resistencia. Esto es igual a omega C. Despeja la omega. Pásala para acá. Y la resistencia para acá. Entonces te queda omega es igual a 1 entre RC. Órale, prof. Aquí está. Pero le vamos a llamar C de corte. No se te olvide que omega es igual a 2πf. Despeja la F. Omega entre 2pi. Sustituye. Como este es omega C, le vamos a llamar frecuencia de corte C, que sería 1 entre 2pi por RC. Aquí puedes ver la frecuencia en radianes y la frecuencia en hertz, tal y como aquí te lo indico. La magnitud se obtiene el valor RMS, ya lo observaste. Y ahora la fase es con 45, pero negativos. Aquí está la función de transferencia, ¿verdad? Del voltaje.
Acuérdate que excitas y voltaje 2 calculas. La corriente 2. Ok. Sí, entonces les decía, configuramos el circuito a la función de transferencia y la misma idea. Vamos a determinar el voltaje 2, pero eso será a través de las terminales del capacitor, ya que están en paralelo a las terminales de salida. Aplicas, tienes dos impedancias en serie a una fuente de voltaje, o así que tienes la configuración ideal de un divisor de voltaje. No se te olvide que la impedancia de un capacitor es 1 entre S por C. Si el capacitor vale un medio, ¿verdad? Por C. Ah, perdón, es al revés. S por un medio. El 2 lo pasas para arriba y te queda S. Entonces, 2 entre S es la impedancia de un capacitor. Y es el voltaje que entra por la impedancia donde deseas conocer el voltaje, que es la del capacitor, entre la impedancia que participa en la división de voltaje. Listo. Aquí, por ejemplo, vemos que podemos multiplicar, bueno, saco el común, hay dos cosas, que multipliquemos por S o sacamos el común denominador. Aquí está la S, sacando el común denominador, 10 por S, te queda 10S más 2, y esta S se va con esta. Te queda que el voltaje 1 es igual a 2 entre 10S más 2, pero aquí factorizo el 10. 2 entre 10 te va a dar 0.2, entre S más 0.2. Vean, y ya el voltaje 1 se elimina con la función de transferencia. Quedándote que la función de transferencia es 0.2 más S más 0.2. ¿Se acuerdan? Ahora lo que ahora importa es sustituir S por J omega para ver la respuesta en frecuencia de esta función de transferencia. Aquí tenemos J omega más 0.2. Y en la parte del numerador se queda muy sencillo. La parte real no tiene ángulo de fase, le pone 0. Aquí le sacas la raíz de la parte real más la parte imaginaria al cuadrado. La parte real también está al cuadrado. Sacas la raíz de eso. Luego tienes tangente a la menos 1 de omega entre 0.2. Este lo elevas al cuadrado y le sacas raíz para tener los 0.2. Por esta razón se queda como 0.04 entre 0.004 más omega. Que ya todo esto es la magnitud. Y el ángulo, recuerda que los ángulos se restan. 0 menos tangente a la menos 1 de omega entre 0.2. Ahora lo que vamos a ver es darle valores a omega para la magnitud, que está aquí, más bien, y valores para el ángulo de fase. De la misma forma. Ahora, ¿qué valores proponemos, prof? Ahí te va. Para ello, recuerda la frecuencia de corte. ¿Cuál es la frecuencia de corte? Es 1 sobre R por C. Sustituye el valor. BR vale 10, prof. Ok. ¿Y el capacitor cuánto dio? Un medio, prof. Entonces tenemos 1 entre 5. Y esto es 0.2. Tu frecuencia de corte está en 0.2. Está muy bajita. Pon valores pequeñitos y pon valores mayores. Pues nada más pongo 0 y 0.1, ¿no? Y aquí, mayores a 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, los que tú quieras. Y da cuenta que en el punto 2, que es la frecuencia de corte, vas a obtener el RMS y los 45 grados. Propon los valores de omega, como te decía, y verás que ahora tienes de 0 a 1, como de 1 a 0. De 1 a 0. Por más valores que le pongas, siempre ya va a estar 0. Y a esto se le llama respuesta de un filtro pasabajas, porque mira, te deja pasar las bajas frecuencias, después las empieza a bajar. Y ya cuando pasamos la frecuencia de corte, sopas. Por más que aumente estas frecuencias, ya no las deja pasar. Y a esto se le llama filtro pasabajas.
Acá te vas a dar cuenta que tienes otra vez 3 decibeles negativos. Entonces, recuerda, lineal, 0.707, logaritmo, menos 3 decibeles. Lineal 1 equivale a 0 decibeles. Es decir, ganancia unitaria. Luego sustituyes valores en el ángulo de fase y vas a tener 0, 90 grados. Pero es de 0 a menos 90. De 0 a menos 90. Por más valores que le des a la frecuencia, no va a pasar de menos 90. Entonces, acuérdate bien de los alcances. 0, menos 90. Y acá es 1, 0. Conforme tú aumentes, se indetermina esto. Pero se va haciendo más y más y más y más y más grande, más y más grande. Se indetermina. Pero empieza de 0, que corresponde a ganancia unitaria. Entonces, esta es la respuesta en magnitud y esta es la respuesta en fase. ¿Alguien quería entrar? Bien, entonces. Ahora, por último, esta es una tarea para ustedes. Aquí les muestro la forma en cómo simulen el circuito RL, el primero que vimos. Les voy a pedir favor que ustedes simulen el circuito RC. ¿Cuál, prof? Este que acabo de ver. Este mero. Ahí en las indicaciones les digo que es el circuito o el ejemplo 2 de la clase 39. Ah, ok, profe. Ustedes échenme la mano con eso. Ahí les va cómo. En este caso voy a tomar el RL. ¿Se acuerdan de estos valores? Este es un medio. Pero lo vamos a poner como 0.5. Ok. No sea malito. Obtenga la frecuencia de corte, pero en Hertz. Recuerden que el SPICE, la frecuencia angular, no la trabaja. La natural sí. Es como si fuera de forma experimental. Haces tu operación y te da 1.5, casi 1.6 Hz. 1.6 Hz. Ay, ¿qué fue un número? Vamos a redondearlo. 1.6 Hz. Listo. Armas tu circuito. Acuérdense que vamos a calcular la función de transferencia de voltaje. Es esta. Aquí se las escribo. Entonces, les recomiendo que utilicen la VAC. La VAC se obtiene de la librería Source. Aquí está. Por default, aparece el 1. Y acá aparece el 0. Por default. Déjale así. Déjaselo. ¿Te acuerdas del ejemplo que te dije? Cuando le daba el valor de 1. Ándale. Déjalo así. Tienes la resistencia de 5. Tienes tu bobina. Y aquí pon los marcadores diferenciales de voltaje. Ahora, aquí te pido que busques un iconito que se encuentra donde está la librería, donde está el icono de sacar los componentes. Abajito está un PlaceNet alias y su simbolito es este. N1 está subrayado. Vamos a poner etiquetas. Este voltaje VA va a ser el voltaje de entrada, conocido como V1. Y voltaje B, voltaje de salida, conocido como voltaje 2. En todo el circuito tienen que tocar el alambre para que se queden fijas. Ahora, vas a configurar en el tipo de análisis que diga AC SWIP. Le vas a poner logarítmico, le vas a poner una frecuencia a 0.1, no le pongas 0, si no te vas a llevar una sorpresa. Ponle 0.1 y ponle después 50. La idea es que aquí quede entre los dos un valor de 1.6. A lo mejor exageré con 50 y a lo mejor exageré como 0.1. No le hace, pero me da una referencia muy buena con estos dos datos, el mínimo y el máximo. Y utiliza 100 o 101 puntos por década. Perfecto. Le das a aceptar y le das zoom. Y correr. Como pusiste los marcadores, te va a dar esto. Y esta es la función de transferencia de voltaje. Pero este es de salida, este es voltaje de salida. Aquí bien, claro, este es el voltaje de salida. Te da una idea de la función de transferencia. Claro está, porque recuerda que es cuando utilizaste el voltaje 1, el voltaje 2. ¿Te acuerdas de esa relación que te mencioné? Esta. Que no cambiaba. Haz de cuenta que es esto. ¿Vale? Pero aquí está el RL. Aquí está. Cuando te dije que era 1. ¿Ves? Esta relación no cambia. Este es 1. Y te da el voltaje 2. Que eso fue lo que obtuve.
Muy parecido a la función de transferencia, si no es que casi igual, si no es que igual. Entonces, déjate, termino de explicar. Pero este es el voltaje de salida, quiero aclarar. No es la función de transferencia, ¿vale? Para la función de transferencia sí requieres hacer, pues, mm, una anotación. Por ejemplo, ahora sí, graficando la magnitud de la función de transferencia. Ya en el simulador de SPICE, no le pongas los marcadores. No se los pongas. Simúlalo y te va a aparecer una pantalla en negro. En negro, en negro, en negro. Después le dices, trazo. Ahí dice, en el menú se encuentra trazo. Adicionas trazo y escribes esta expresión. Voltaje 2 entre voltaje 1. Recuerda que voltaje B es 2 y voltaje A es 1. Aquí lo acabo de mencionar. Estas son etiquetas. Ocúpalas para que distingas rápidamente todos los voltajes. Recuerda que son un montón de voltajes. Ok. Las graficas y mira, sopas, te da esto. Wow. ¿Vale? Bien. Pero esta es la forma logarítmica. Aquí puedes ver los decibeles. Y el otro es el lineal que está acá. La forma logarítmica te compacta. Es una escala de compactación. Y esto que se ve suave en la forma lineal, en la forma compactada se ve, pero más lineal de lo que uno espera. Entonces, muchas veces conviene este trazo en forma logarítmica. Vean que en la frecuencia de corte, ¿se acuerdan que habíamos dicho que es 1.6? Checas 1.6, aquí dice 1.59, no sé si lo alcanzan a ver, y aquí está 3 decibeles. Esa es la forma en cómo compruebo que el resultado es correcto, que esta gráfica es correcta. Y aquí le señalé frecuencia de corte. En forma lineal es 7.28 milis. Fíjate, que corresponde al mismo punto, mira. No es que me fui chueco, ¿no? Mira, aquí está. Esta es lineal y esta es logarítmica. Y el ángulo de fase, hay dos formas de ponerlo. Esta P viene de la palabra en inglés phase. Búscala en la macros. Búscala en una columna que se llama macros. O si no, escríbela. Como tú quieras. Trazo, adiciona trazo y escríbela con P. Paréntesis. Y pones una división o una P por separado. Le restas. La P es lo mismo, ¿verdad? ¿Te acuerdas de las fases? Que los ángulos se restaban. Ángeles, es eso. Aquí se están restando. Y aquí están divididas. ¿Se acuerda cuando le teníamos la forma polar? Teníamos algo. Le voy a poner M de magnitud y 90 grados. Y aquí le vamos a poner magnitud 2 y aquí magnitud 1 y 90, 60 grados. ¿Qué hacíamos? M2, 90 menos 60 grados. Esto de 90 menos 60 grados, hagan de cuenta que es esto. Y esto es esto. Por eso tienes tú dos formas. División o resta. Ok, profe. Y así encuentras el ángulo de fase. Aquí vas a ver que a la frecuencia de 1.6, que es la frecuencia de corte, en Hz, y en omega era 10, ¿se acuerdan? En omega, radianes sobre segundo era 10. En Hz son 1.6 y equivale a los 45 grados. Acá equivale al valor RMS porque es lineal, y aquí equivale a menos 3 decibeles. Pero la frecuencia es 1.6 y la frecuencia es 1.6. Recuerden el cálculo. 1.5 que le redondea a 1.6 y le llamé frecuencia de corte. Esto mismo, básense en este documento, ya lo tienen en el Classroom, y hagan la simulación para el capacitor. Listo. Y verán la respuesta y van a checar que coincida con el caso del ejemplo. Este es el circuito RC. Esta tarea es por equipo y me la entregan el día 15, después del examen, al día siguiente, o en el transcurso. Bueno, que no pase del 15 porque yo ya voy a estar cerrando calificaciones. El día 15 es como fecha límite. Y por segunda opción, esto es quien quiera. Bueno, no le gustó la función de transferencia, pues les encargo la impedancia. Quien quiera, tienen dos opciones para simular la tarea, ya sea que me quieras dar la función de impedancia o la de transferencia. Aquí te pongo el ejemplo de un RC. Yo te voy a pedir que calcules la del RLC
ejercicio 3, me parece, clase 30 y... no me acuerdo la clase. Déjate digo, ¿en qué clase estamos? Ese ejercicio se refiere a la clase... Ahora verás. Ahorita te explico. Ejercicio de la clase 34. ¿Vale? Vientos. Y ese es el documento que te envío. Aquí los valores los pongo en decimal, los de los capacitores. Te pongo en amarillo la clave de la idea de esto. En amarillo vas a utilizar una fuente de voltaje de 1 volt por default. ¿Te acuerdas que son los valores por default? ¿Y por qué lo ponen en amarillo? Porque me va a servir para calcular la corriente. Es como mi corriente de entrada. Entonces tú recuerda que una impedancia es el voltaje entre corriente. Aquí le pones 0.001 y le pones 100 puntos por cada 100. Logarítmico, haces WIP y vas a graficar M, la magnitud del voltaje 1 de la fuente de voltaje y la magnitud de la corriente en la resistencia. Por eso te lo puse en amarillo. Lo divides, magnitud del voltaje entre magnitud de la corriente y te da la Z. Órale, en frecuencia. Aquí está el punto 0,1 y aquí están los 100 Hz. Y te da esta curva, miren. Qué preciosa curva. Ahora, ahí mismo en el apunte les digo, calculen para 2 frecuencias. Por ejemplo, para 30 mili y para 3 Hz. Me va a dar 2 y me va a dar 7.44. Estos son ohm. Son ohm. Aquí está la función de transferencia del ejemplo. Ya no la calcules, nada más sustituye valores. ¿Cómo que valores? Sí, ¿te acuerdas que ese vale J omega? Sustituye valores. Por eso tengo que calcular omega. 0.88, cuando la frecuencia vale 30 milis. Y aquí está ya S, 0.188. Sustituyo aquí, pum, 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 papás. Aquí no. Aquí sí. Veanlo aquí, el ejemplo. ¿Y cuánto me dio? 7.4. ¿Y cuánto te dio acá? 7.4 en Spice y 7.4 en cálculo. Órale, profe. Y para la frecuencia 3 Hz, agarré 3 frecuencias. 3 Hz. Calcula nuevamente mega. 18.84. Considera que S es igual a J mega. 18.84. Sustitúyelo, mira. ¿Y qué te da? 2 ohm. Y aquí haces una tablita. Simulado teórico. Servidos jóvenes. A través de la curva de impedancia se conoce el comportamiento del circuito del dominio de frecuencia. Que eso es lo que yo les estuve dice. Como ustedes quieran, les dejo una tarea por equipo que simulen. Ya sea uno de dos, ustedes escojan. Si les gustó de impedancia, órale. Pero lo va a hacer en el RL del ejercicio 3. Ahí viene la función de transferencia. Nada más sustituir valores. Ya, de hecho, ya está el cálculo. Nada más es sustituir valores. O bien, la función de transferencia de, en este caso, del ejercicio 2, RC. Y aquí están los ejemplos. ¿Vale, chicos? Pues bueno, ya son las 8:31, yo tengo clase, me imagino que ustedes también, y con esta clase, ahí muere y ahí muere. Se finí, fin y fin. Y pues la verdad, muchas gracias por soportarme, por aguantarme. En el transcurso de las fin de semana, les paso un apunte de síntesis. Ese ya no viene en el examen, es para que pues tengan una idea de lo que es la síntesis, ¿vale? Pero aquí termina mi misión como clase presencial. Lo que sigue ya es terminar de evaluar. Viene un examen, viene una última entrega de tarea. Tengo el tiempo, bueno, pues ahora sí que me tomo mi tiempo para evaluar, pum, pum, papas, y listo. Yo ya entrego calificaciones, ¿ok? Y propongo la fecha de examen. El día del examen, que es el martes, no se les olvide, ese va a ser nuestro tercer parcial. Ahí les indico la fecha del extra. Chicos, pues les agradezco mucho su atención y gracias por soportarme, por aguantarme, por darme la oportunidad de explicarles, de enseñarles esto de corazón. Es mi experiencia y ojalá pues yo tenga una aportación en ustedes bajo este conocimiento de transitorios. Y ahí muere. Nos vemos nada en el examen.
y de ahí ya no nos vemos en clase. Ya nada más esperen a que yo termine de evaluarlos. Hay dudas, me hacen favor de comunícamelas y lo arreglamos, ¿verdad? Así que checamos. Chicos, pues les reitero las gracias. Aquí terminamos, aquí le damos fin a las sesiones. Ya no más clase, ahí muere. Entonces nos vemos el martes. Que tengan una excelente tarde y un excelente fin de semana. Bye, bye. Muchas gracias. No, profe, Hasta luego. gracias por todo, Oye, profe. profe, hasta luego. Nos vemos el martes.